Y la ley, pues, la ley, no, la ley, después en la ley, no, solo no. Entonces, es un derecho civil, ¿no? Por... Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy vinculado al mercado asiático, pero desde el punto de vista del análisis fundamental. Vamos a hablar un poquito sobre lo que podría esperarse esta semana. Vamos a dar nuestro preámbulo sobre el discurso de Jeremy Powell de la semana pasada y ver qué perspectivas podríamos llegar a tener. Va a ser una semana relativamente corta, muy parecida a la semana pasada de forma general, pero antes de esto me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme. ¿Pueden escucharme, por favor?
Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación y por su tiempo. Vamos a continuar con esta sesión de inversiones. Bueno, como ustedes muy bien saben, vamos desde el contexto económico general que no podemos controlar. Y bueno, esta semana probablemente este contexto sí coge efecto. Por un lado tenemos aún los enfrentamientos entre Medio Oriente e Israel. El día de hoy, por ejemplo, se activaron algunos preámbulos nuevamente del tema de guerra. Los instrumentos generalmente que se suelen manifestar ante dicha volatilidad, generalmente es el petróleo con sus derivados financieros y también el oro. El día de hoy el oro no generó mayor valoración debido a estos encuentros bélicos, pero el petróleo sí lo hizo. De modo que la suba que se vivió desde el día de ayer hasta el día de hoy, muy probablemente se deba a esa razón. Hubo ataques realmente a los abastecimientos de Medio Oriente y eso hace obviamente que el precio de la materia prima se encarezca. Sin embargo, lo interesante detrás de esto es que dicho movimiento fundamental tiene también correcciones fuertes. Probablemente mañana, no hoy, sino el día de mañana, después del estudio técnico, existan movimientos en corto en función del petróleo. Es muy probable. De todas formas, eso lo vamos a averiguar el día de mañana. Bien. Otro preámbulo que se viene ya dando, se viene sonando un poco, campanas de reconciliación entre Rusia y Ucrania. Aún no es nada claro, pero las negociaciones son un poco más fuertes. Esto debido a que en Rusia han existido algunas invasiones del territorio ucraniano y eso obviamente hace que se debilite las fuerzas en el fenómeno ruso. Aún no existe nada en concreto, las negociaciones siguen siendo las de siempre, pero ya están sonando ciertas campanas de que puede haber paz muy pronto. Eso haría que los precios de las materias primas, como la del oro, la plata y los derivados metálicos, generen movimientos de caídas con mucha fuerza. No olvidemos que muchos de esos movimientos se dan en el preámbulo de una economía inestable alrededor del mundo y una sesión de paz obviamente haría que esto se desinfle. Tenemos la carrera presidencial. La semana pasada tuvimos ciertas intervenciones por parte de los dos candidatos. No hubieron mucho que mencionar realmente. El mercado se comportó más de una forma más fundamental y técnica, apalancado sobre el tema de los tipos de interés y el discurso de Jeremy Powell, que básicamente es el que vamos a conversar en este momento. Y también, por último, tenemos el discurso de Powell, que básicamente anticipó ya el movimiento de la baja de tipos de interés, pero tenemos dos escenarios fuertes, pongámoslo en ese sentido. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Alguien vio el discurso de Jeremy Powell o nadie observó? Ya, muy bien, no importa. No importa, pero sí debería. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a hablar un poco sobre los tipos de interés en Estados Unidos, que es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Entonces, pongámosle título tipo de interés. Bien. El objetivo del tipo de interés es generar una caída de precio, ¿sí? Una caída a nivel mundial para contrarrestar los efectos de producción e inflación. Ya ese es el objetivo. ¿Listo? Por mi lado leí el extracto, no se puede ver, la presencia para el septiembre, no se preocupe, para eso es esta sesión igual, pero estoy muy decepcionado, no mentira. A ver, déjenme ver, no me rayen la pantalla, por favor. Bueno, a ver, no, empecemos. Listo. A ver, ¿cuál es el escenario de los tipos de interés? A ver, el escenario es el siguiente, queridos amigos. Ya. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el escenario de la baja del tipo de interés, justamente para reactivar el tema de la producción y la inflación. En Estados Unidos, el escenario del tipo de interés tiene tres aspectos clave. Vamos a marcarlos en estos niveles.
Primer aspecto, tenemos el desempleo. Segundo aspecto, tenemos el Producto Interno Bruto. Y tercer aspecto, tenemos el IPC con sus variables IPP, PCE y PCA. Bueno, IPC o el PC es lo mismo, ¿no? Ya, esas son las tres variables fundamentales de estos movimientos. Cuando hablamos de tipos de interés, pueden ver la pantalla. ¿Ah? Bueno, ahora borré. Sí, bueno, borré de gana. Pensé que no lo podían ver. A ver, nuevamente. Tipo de interés. Tipo de interés. Y tenemos las tres variables, ¿no? Que son los ámbitos de desempleo, el Producto Interno Bruto y el IPC con sus variables, ¿no? El IPC, la variable es el IPP y el PCE, que también suele llamarse PCA en algunas plataformas de inversiones. Ya, esas son las variables económicas que tienen que cumplirse para que el mercado de alguna forma pueda tener ciertos movimientos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? A ver, desempleo. Cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de desempleo como tal, ¿qué es lo que mencionamos? A ver, el objetivo de la Reserva Federal inicialmente era reducir la tasa del empleo, ya, es decir, que el empleo de alguna forma genera un rango negativo, ya, los subsidios se disparen, básicamente. El Producto Interno Bruto, obviamente, como estamos hablando de una activación en la producción, también se estaba esperando que el Producto Interno Bruto se caiga. Y por último, obviamente la inflación, se está esperando que el preámbulo de la inflación también genere una caída. Cuando generamos un preámbulo de la inflación a la baja, ¿sí? Cuando generamos un preámbulo de inflación a la baja, esto involucra que el rango de la inflación, el objetivo mundial, sea del 2%. Solo la inflación tiene un objetivo, los demás no tienen, ¿ya? Ese es el escenario idóneo para bajar el tipo de interés. ¿Listo? El último discurso de Jeremy Powell, básicamente, ¿qué dijo? Que este escenario se ha venido cumpliendo, ¿ya? En algunas etapas y que es inminente que se baje el tipo de interés. O sea, de que se baja en septiembre. Eso es un hecho. Lo que se está cuestionando ahora, o los inversores, lo que estamos cuestionando en este preciso momento, es cuánto se va a bajar el tipo de interés. Si 0,25% o, vamos a hacer otra línea aquí, 0,50%. Ya. Hace unos meses se hablaba muchísimo de que el tipo de interés va a ser del 0,5%. Eso se hablaba muchísimo. De hecho, se hablaba la posibilidad de un 100% de que en septiembre llegue a 0,5%. Eso era un hecho. Sin embargo, con los últimos fenómenos que han sucedido, ¿cuáles han sido? El fenómeno del carry trade, que hablamos sobre el tema de Japón, que hay que vigilarlo todas las semanas. El fenómeno, en este caso, de las elecciones americanas. Y también, de alguna forma, el fortalecimiento pues, de países contrarios a Estados Unidos, como China, y las guerras que se vienen dando, ha hecho que esta posibilidad sea cada vez más baja. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jeremy Powell básicamente en el discurso? Que esta es básicamente la explicación de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante hasta el próximo discurso de Powell. Mencionó que la inflación o el punto de vista de la inflación, eso de aquí ya es un hecho. La inflación se va a llegar al objetivo del 2% en el medio tiempo, es decir, aproximadamente hasta el próximo año, se llegue al 2%. De modo que la inflación o todo dato inflacionario sí va a ser importante, ¿ok? Todo dato inflacionario sí va a ser importante, pero ya es un hecho de que desde el punto de vista de la inflación se ha venido trabajando de forma normal. En otras palabras, la corrección de la inflación en Estados Unidos y en el mundo, pues ya ha llegado a su fin, ¿ok? Muy probablemente si tenemos un dato inflacionario más allá de lo esperado, es decir, que la inflación crezca, puede llegar a ser noticia. Pero si es que no, créanme que el IPC, el IPP y el PCE sí van a generar volatilidad, pero ya no para romper tendencias. No me borren las cosas. A ver, ya muy bien. Después tenemos el Producto Interno Bruto. En el dato del Producto Interno Bruto, también el mercado de alguna forma ya generó una baja en la producción. La vamos a constatar principalmente en dos puntos clave, ¿sí?
El primer punto es el dato de esta semana, por favor. Vamos a verlo, el dato de esta semana. Tenemos datos del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, donde se va a constatar que el PIB sea menor a lo esperado. Si el PIB es menor a lo esperado, el mercado sí va a reaccionar con gran volatilidad, pero no va a quebrantar tendencias esta semana. Y también, de alguna forma, tenemos que esperar que los datos de los PMIs nos ayuden. La semana pasada tuvimos PMIs mixtos, recordarán, ¿no? Y cuando tuvimos PMIs mixtos, pues yo les decía que el mercado se iba a generar una especie de enrancamiento y eso es lo que hizo. Bien. Y por último, y el dato más importante, ojo, esa parte sí me gustaría que la pongan con mucha atención porque este va a ser la piedra angular de todo, la tasa de desempleo. A ver, Jeremy Powell, que supo mencionar que el desempleo en este movimiento básicamente de tipos de interés ha sido el más afectado. Es decir, el empleo se ha generado o ha caído más allá de lo esperado. Y ellos no quieren que exista una crisis de empleo. Si en efecto quieren bajar el tipo de interés, pero no quieren que exista una crisis de empleo. Entonces, la función de cuánto van a bajar el tipo de interés en septiembre va a depender enteramente del empleo, ¿ya? En otras palabras, si el empleo sigue generando una gran reducción, ya más allá de lo esperado, se aumenta a este valor, se disminuye este valor. Pero si el empleo tiene, en otras palabras, un valor, por decirlo así, medio, normal, que no ha caído con fuerza, entonces se va a disminuir este valor. ¿Ya? Entonces, no olviden, tenemos estos dos preámbulos, 0,5% y 0,50, y todo va a depender de la tasa de desempleo, ¿ya? Y sus derivados, es decir, las nóminas agrícolas, el trabajo no especializado, los subsidios de desempleo. Los subsidios de desempleo esta semana, ese día no es el que no debemos operar, porque ese día el mercado se va a volver loco. Ahora bien, ese es básicamente el resumen del discurso de Jeremy Powell, ¿no? En donde básicamente se mencionó que la inflación es importante, sí, pero ya se está llegando a su objetivo, de modo que no es un decisor. El Producto Interno Bruto también es importante, pero con el último dato que va a salir esta semana, probablemente ya no sea un decisor. Y el único decisor para saber si es que el mercado llega a 0,25 o 0,50 va a ser el desempleo. Vuelvo, insisto. Si es que el desempleo se dispara, ¿ya? Si el desempleo se dispara, 0,25 es la posibilidad de septiembre. Pero si el desempleo, digamos que sigue cayendo o se mantiene, 0,50 es la posibilidad, ¿ya? Eso es el resumen de básicamente el discurso de Powell. Henry me pregunta, ¿la tasa de desempleo bajo o menor 0,25 el interés? No, la tasa de desempleo tiene que dispararse, o sea, tiene que caer el desempleo, tiene que aumentar el desempleo, tiene que haber un desempleo desastroso, por decirlo así. Si hay un desempleo desastroso, 0,25 es la tasa. Pero si es que el desempleo, digamos que va en rangos normales o son iguales a lo esperado, 0,50 va a ser la tasa. La caída, ¿no? El jueves es la noticia a las 7:30. Sí, a las 7:30 siempre hay noticias de subsidios de desempleo y ese día jueves el mercado va a volverse loco. Bien, entonces ya vamos a ver el calendario. Antes de eso, ¿se entendió el contexto económico, por favor? Baja de interés, sube las acciones. Sí, suben las acciones, pero ¿qué tan fuerte subirán? Va a depender del desempleo. Y la misma hora del Producto Interno Bruto trimestral también. Sí, el Producto Interno Bruto trimestral va a ser importante, pero centrémonos en empleo. Jeremy Powell fue muy tajante en el discurso y habló sobre empleo. De hecho, recargó mucho ese tema. Perfecto, muy bien. Entonces, ya con este dato, y ese es el contexto económico de la semana, y no solo de la semana, sino de las semanas que vienen, vamos ahora sí a ver el calendario económico. Entonces, ya que vámonos a cambiar de pantalla, ya que a ustedes les gusta rayar el pizarrón, no sé por qué. Vámonos ahora sí a el calendario económico. Bien, calendario económico. Nos vamos al preámbulo del calendario. A ver, aquí hay una pregunta importante. Si baja el tipo de interés, ¿las criptomonedas suben? No necesariamente, verás. Las criptomonedas sí tienen a veces correlaciones con el tema con el tema de los tipos de interés, pero tiene que haber otros fundamentales. Miren, por ejemplo, la semana pasada
para las personas que me venían siguiendo con el tema del Bitcoin, Bitcoin se disparó, pero con una fuerza increíble, algo que no hizo los demás instrumentos. Y eso se debe principalmente a que tienen otros fundamentales también. Entonces, sí pueden llegar a afectar a las criptos, pero no de forma trascendental como en el oro, por ejemplo. En el oro sí van a marcar tendencias claras, pero en el Bitcoin no tanto. Bitcoin ya viene con otros fundamentales realmente. Bueno, vamos, día lunes. El día de hoy, para los que tradearon, era el día para hacerse la plata, porque era un día muy tranquilo, mucho de scalping, muchas posiciones técnicas. El mercado realmente no generó situaciones en donde se iban a romper tendencias. Realmente hoy fue el día del scalping, ¿sí? Un día bastante tranquilo, se debe principalmente a que pues no hay noticias, como ustedes pueden observar. Festividades en Reino Unido, menos una porción del mercado, implica que el mercado genere menos volatilidad. Segundo, no hay noticias relevantes. La única más fuerte fue el índice de confianza del consumidor de Alemania, pero es el mercado alemán, de modo que no es que genere gran volatilidad en toda Europa. Y de ahí, la única noticia fuerte, fuerte, fuerte fue los misiles que se lanzaron entre Israel y las provincias de Medio Oriente. Pero eso únicamente afectó al petróleo. Pero vuelvo, insisto, su afectación no creo que rompa panoramas técnicos. De hecho, el día de mañana muy posiblemente caiga todo, pero ya lo veremos el día de mañana. ¿Ok? Entonces, el petróleo sí que generó la suba, pero se debe al fundamental de la guerra. Y ese fundamental, si se disipa el día de mañana, mañana el crudo cae. Entonces hay que ver más bien cuál sería el futuro técnico del petróleo, ¿ya? Porque hoy subió por la guerra. Vamos a ver si es que mañana encontramos un punto de partida y logramos vender. O en su efecto, si es que la tendencia continuará al alza, compramos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Lunes, martes. Martes el mercado va a estar algo tranquilo también. Va a ser muy parecido el día martes al martes de la semana pasada. Es decir, que el mercado sí tenga curvas importantes ya durante el día, pero esas curvas no rompan tendencias. Ya, en Europa, como ustedes pueden ver, comenzamos ya con datos inflacionarios desde Japón, perdón, y también en la zona europea con datos del Producto Interno Bruto. Los datos más importantes realmente se van a centrar a las 9 de la mañana. Bien, se van a centrar a las 9 de la mañana. Como ustedes pueden observar, tenemos la confianza del consumidor. Esto de aquí, al tener pocas noticias o cero noticias, sí va a generar volatilidad en el mercado. Entonces vamos a ver si la confianza del consumidor va a ser suficiente para generar una valoración en el dólar. Mañana esa noticia sí va a ser fuerte, va a generar curvas, pero no va a romper los precios de tendencia en el precio, en el mercado. Probablemente el dólar genere una depreciación en la confianza del consumidor. Se debe principalmente a los datos de PMI de la semana pasada. Los PMI, a pesar de que fueron mixtos, en su mayoría comienzan a existir más debilidad en el sector empresarial y por ende, de alguna forma, la confianza del consumidor también se va a venir arrastrada en ese sentido. Muy probablemente el día de mañana sea una pérdida de valor para el dólar. Es muy probable que es una pérdida de valor para el dólar debido a esos datos del consumidor. Pero vuelvo, e insisto, esa pérdida de valor no va a ser suficiente para romper tendencias. Entonces mañana puede ser un buen día para hacer swing en la apertura americana y dejar esto que corra hasta la jornada del día viernes, diría yo. Del día jueves, perdón. Después de esto, ¿qué tenemos? Comparecencias de segundo nivel, nada importante, la subasta de la deuda y las reservas semanales de crudo, que sí va a afectar al petróleo. Va a afectar al petróleo en gran medida por lo que les dije, viene el fundamental de la guerra. Y el fundamental de la guerra debió también impulsar al oro, pero este fundamental, digamos que fue más dirigido al petróleo. ¿Por qué fue más dirigido? Porque se atacaron los yacimientos de petróleo. O sea, se atacó la producción de petróleo. Como se ataca la producción de petróleo, lógicamente el petróleo hace que se disparen los precios porque hay menos producción, ¿ya? Pero no fue lo suficientemente fuerte como para escalar bélicamente entre las dos partes. Entonces, por eso es que subió solo el petróleo y no el oro, ¿ya? Y el mercado va mañana a estar muy sensible ante esta noticia, porque va a depender muchísimo de esa noticia para saber qué es lo que puede llegar a pasar con el crudo. Bien. ¿Por qué subió si hay guerra el petróleo? Bueno, acabo de explicar justamente. Justo le dices gracias, vale. Francisco, ¿por qué se compra más combustible? Más que eso, es que hay menos producción. Como hay menos producción, entonces la materia prima sube. ¿Y por qué hay menos producción? Porque el día de hoy, bueno, desde ayer más bien y hasta el día de hoy, se atacaron los yacimientos de crudo.
Entonces, por eso es que subió el petróleo. Bien. Miércoles, ya el día de mañana ya comienza lo interesante. Ya no tan fuerte como estamos esperando, pero yo creo que va a ser un día también de mucho swing. Probablemente los swims que hagamos el día martes se mantengan el día miércoles y nos pueden dejar buenos movimientos de precio. ¿Y qué tenemos? Como ustedes pueden observar, bueno, la reunión del Eurogrupo realmente no genera nada de volatilidad. Después, inventarios de crudo. Inventarios de crudo que va a afectar, como les dije, a las materias primas del crudo y sus derivados, es decir, gas natural, el petróleo en Brent, etcétera. Va a generar mañana gran volatilidad en ese sentido. Bien, vamos a ver qué termina sucediendo con estos instrumentos. Bien, van a estar muy sensibles porque vienen del fundamental de la guerra y también vienen ahorita con los inventarios. Entonces, cualquiera de estos datos sí pueden darte un preámbulo a que el mercado genere un movimiento a la alza o a la baja. Desde mi perspectiva, si no hubiera habido el fundamental de la guerra que reducían los yacimientos de petróleo o la producción de barriles del mundo, el petróleo seguiría bajista. Desde mi perspectiva, no tiene que tener un preámbulo alcista, sino una tendencia netamente bajista. Que se han rangado por la guerra es diferente, pero técnicamente el crudo al piso. Bien. ¿En dónde se ven esas noticias de la guerra? Yo me entero en bloomberg.com. ¿A qué se refiere con inventarios de crudo? El inventario de crudo se refiere, bueno, a ver, el inventario de forma general, sí, la palabra inventario de forma general recopila básicamente la producción de barriles que tenemos todos los países en el mundo, ¿ya? Los carteles más fuertes en el mundo, el cartel más fuerte es la OPEP, y la OPEP tiene algunos miembros. Los miembros más fuertes son los miembros que están en Medio Oriente. Entonces, si es que llega a pasar algo con los miembros más fuertes, obviamente los inventarios de alguna forma se ven afectados. ¿Sí? Es decir, ellos van a dejar de producir tantos barriles de forma determinada y esos barriles de forma determinada harán que el precio se genere o un movimiento a la alza, ¿ya? Entonces, por eso es que los inventarios suelen ser tan importantes en ese sentido. Bien. Después, declaraciones de un miembro de la Reserva Federal, como ustedes muy bien saben, si no es Jeremy Powell, simplemente esto no pasa nada, entonces no creo que vaya a generar volatilidad. Y tenemos una nueva partida económica que se llama las nuevas inversiones privadas en los bienes de capital, que principalmente llegan desde Australia. No creo que genere volatilidad realmente. El día miércoles va a ser muy parecido al martes, un día de mucho swing o que continúe el swing. No creo que haya mucho scalping. Yo creo que el scalping fue el día de hoy. Yo creo que el martes y el miércoles va a haber mucho swing trading y en función de eso vamos a trabajar. ¿Ok? Bien, el día jueves ya viene lo interesante. Jueves ya viene lo interesante. Estamos repleto de noticias, ahora sí, desde la zona europea hasta la zona asiática. Por un lado, como ustedes pueden observar, tenemos los datos del IPC de España, que suelen ser importantes, pero no relevantes porque no me dice la salud económica de toda la zona europea. Entonces, en ese sentido, estos datos de aquí, nada relevantes. Después de eso, comparecencias de segundo nivel, como ustedes pueden ver, miembros de la Banca Central Europea, nada de volatilidad. Y después tenemos datos del IPC de Alemania. Generalmente cuando salen este tipo de datos, es decir, el de Alemania, de Francia, de España, es porque muy pronto se va a acercar el dato del IPC de Europa. Entonces esos datos suelen ser parciales y después nos da el dato europeo. ¿Dónde va a venir lo fuerte? Lo que les dije. El discurso de Jeremy Powell viene cargado de datos del empleo. Entonces, a pesar de no tener la tasa de desempleo, este dato de renovación por subsidios por desempleo va a causar volatilidad y mucha volatilidad. Generalmente, el dato que se suele tomar en cuenta aquí no son las remociones por subsidios, sino son los nuevos subsidios, las nuevas peticiones. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar o lo que genera el desempleo, porque son nuevas peticiones. Entonces, este dato es lo importante. Si ustedes observan que este dato va a ser mayor a lo esperado, el de aquí, ¿qué significa? Que están existiendo nuevas peticiones por subsidio por desempleo, es decir, hay más desempleo. Entonces, si este dato es muy grande respecto al anterior, entonces ahí la posibilidad es que se baje un 0,25%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El dólar americano va a tomar esa noticia como positiva, ¿ya? Va a tomar esa noticia como positiva. Es decir, el dólar americano va a aumentar su valor. ¿Por qué? Porque de alguna forma no estaría bajando su tipo de interés con mucha agresividad.
Y como no está bajando su tipo de interés con mucha agresividad, el dólar americano subiría de valor, pero de una forma, no creo que explosiva, pero sí con mucha fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si los subsidios por desempleo son iguales a lo esperado? Iguales, incluso menor a lo esperado. Que ojo, ¿no? Son subsidios de desempleo. De alguna forma sí nos dice el dato del empleo, sí, pero el dato total sería la tasa de paro. Entonces, en este caso, la tasa de paro no sale, sino salen los subsidios. Si sale igual o menor a lo esperado incluso, ahí sería una reducción del 0,50% y ese preámbulo sería que el dólar americano pierde un montón de valor, un montoncísimo, ya el día jueves. Entonces, por eso es un dato complicado. Además de que a su mismo rato, como ustedes observan, tenemos la producción el día también a la misma hora. Como les dije, el Producto Interno Bruto sí es importante en el mercado, no los decimos que no, pero primero es un Producto Interno Bruto trimestral y segundo, la tasa de producción no fue algo que se habló en la Reserva Federal. Entonces, creo que ese dato de aquí no va a generar mucha relevancia, ¿ya? Por esos dos preámbulos y la relevancia se va a generar en los subsidios por desempleo. Entonces, hay que tener muchísima atención respecto a ese punto. Ya, a ver, dice el tema del desempleo activo impacta a todos los activos. Va a impactar el tema del desempleo. ¿Puede repetir el desempleo? Claro. El tipo de interés bajaría 0,25% por la disminución de la capacidad de consumo de la sociedad. No, ya mencioné por qué bajaría 0,25%. No tiene nada que ver con el consumo, tiene que ver con el empleo. Bien, a ver, como les mencionaba, el subsidio de desempleo o el discurso de Jeremy Powell se centró en el dato del empleo. ¿Ya? ¿Por qué básicamente? Porque ellos dicen que hay, digamos, hay una posible crisis de empleo en el mercado, ¿ya? Entonces, esa posible crisis de empleo en el mercado hace que el tipo de interés tenga dos opciones para bajarse, 0,50% y 0,25. Esas son las dos opciones, ¿ya? Pero de que se va a bajar, se va a bajar. Eso tenga un hecho. Sin embargo, el mercado, al ver que se baja 0,25%, ¿qué significa? Que se está bajando porque es un hecho, pero no lo va a tomar con tanta agresividad, incluso lo va a tomar de forma positiva. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya descontó ese movimiento. Ahora, el otro punto es que bajen 0,50. Si bajan 0,50, ¿qué significa? Que ahí sí están teniendo una postura agresiva sobre el tipo de interés y ahí el dólar americano va a perder valor. Ya, ¿cómo sabemos si va a bajar 0,25 o 0,50? Esa va a ser la discusión de todo este mes hasta septiembre. ¿Cómo saber si es que 0,25 o 0,50? Y todo se va a centrar en todos los datos del empleo que exista. Todo. ¿Ya? Y vuelvo y repito, eso es por el discurso de Powell. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les decía, la economía puede cambiar y todo va a depender del discurso? Ya, es porque ellos mismos te dan la pista de cómo nosotros podemos interpretar esto. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto el día jueves? Bueno, el día jueves, como les había mencionado, tenemos los subsidios. ¿Qué es un subsidio por desempleo o una nueva petición por subsidio? Es cuando existen personas que tuvieron un empleo formal, aportaban al seguro y de alguna forma les despidieron. ¿Cómo les despidieron? Entonces ellos tienen ese subsidio por desempleo. Si el subsidio aumenta, ya de una forma, digamos que muy relevante sobre este dato, eso es un preámbulo de que el mercado va a aumentar solo el 0,25%, ¿ya? Si el subsidio aumenta. Y como volví y repito, si es que aumentan al 0,25, bueno, si disminuyen al 0,25% el tipo de interés, ¿qué significa? Que el dólar americano, ¿ya? Va a valorarse. Va a valorarse o al menos va a generar volatilidad a favor del dólar, ¿ya? ¿Por qué le digo al menos volatilidad? Porque el mercado de alguna forma ya descontó la bajada de tipos de interés. Por eso es que ustedes ven que el oro rompió los 25,00, porque ya descontó. Ahora no sabemos si es 0,25 o 0,50. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es si es que el dato es igual o menor a lo esperado. Si el dato es igual o menor a lo esperado, ahí, como en teoría no habría crisis de empleo, esa sería la traducción, entonces se va a llegar a un 0,5%, ¿ya? Y ese 0,5% denotaría que la Reserva Federal va a tomar una postura agresiva sobre el dólar.
Por ende, el dólar va a perder valor. ¿Ya? Esa es la posibilidad del día jueves. Y esa va a ser la más relevante. Bueno, la más relevante ese día, porque de ahí toda la semana, pues básicamente el mercado ha estado bastante tranquilo sin noticias. ¿Ok? Consejos. Yo no operar el jueves. Más allá de que es un dato parcial, porque los subsidios al final son datos parciales, no son datos totales, ese es el primer dato que sale después del discurso de Powell. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, si yo ya sé que los subsidios o se disparan o son iguales, yo ya tengo un preámbulo cuando salga el dato y puedo llegar a tomar la tendencia. Pero si es que no sé hacia dónde va la tendencia, sería inútil realmente ingresar ante ese dato. Entonces, desde mi perspectiva, no es buena idea el día jueves, porque es el primer dato realmente que va a salir después del discurso y puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, el día jueves, tengan mucho cuidado porque pueden existir problemas. A ver, preguntas. El día jueves no operamos, va a estar de infarto. Sí, el día jueves va a ser muy parecido al día viernes que les dije que no operen, que seguramente los que operaron vieron las grandes mechas, ¿no? Mechas a la alza, mechas a la baja y después el mercado se quedó en la mitad. Ya, igualito va a ser el jueves. Es decir, que si baja se deprecia el dólar y si sube se valora. No te entendí. ¿Baja qué o si sube qué? El subsidio. O sea, si sube el subsidio por desempleo, baja, se valora el dólar. Es al revés. Si es que estás hablando del subsidio, ¿no? El valor 0.25, 0.50 de dónde sacas de Trading Economics. No, eso es lo que se mencionó en la Reserva Federal hace dos discursos pasados. En dos discursos pasados, Jeremy Powell dijo que es 0.50 o 0.25 ese valor. Por eso salieron esos valores. No, no salió de Trading Economics, sino salieron de los propios discursos de Powell, pero discursos pasados. Una pregunta, ¿por qué pierde valor el dólar si aumenta el tipo de interés? No está aumentando, está bajando el tipo de interés. Se está bajando el tipo de interés en todo el mundo y solo falta Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no se sabe si se va a bajar 0.25 o se va a bajar 0.50. Ese es el tema, ajá. Sí, del subsidio. A ver, es lo que te explicaba Gina. Si es que aumenta, sé que es un poco complejo porque son tantas cosas, pero bueno, a ver, si es que aumenta el subsidio por desempleo, el dólar se va a valorar. Si es que aumenta el subsidio por desempleo, ¿ya? Si es que es igual o menor el subsidio por desempleo a este dato, el dólar va a perder valor, porque se esperaría llegar a 0.50%. Ya, en otras palabras. ¿Sí? Ya, no cacho cuando dices que el oro ya descontó la caída de la tasa. Ya el oro ya descontó la semana pasada, cuando salieron los datos hace una semana, hace 2 semanas, cuando salieron un dato el día viernes, los permisos de construcción. ¿Se acuerdan que yo les dije, el día viernes hay que tener cuidado? Porque esos datos de aquí no son tan relevantes, pero cualquier dato va a ser minúsculo para que el mercado descuente el tipo de interés. Ya, y justo el día viernes salieron los permisos de construcción, que no son tan relevantes. Los permisos de construcción jamás son tan relevantes. Y el oro se disparó sobre los 25.00. Ese movimiento era el último descuento del tipo de interés de Estados Unidos. ¿Por qué salió con el dato de los permisos de construcción? Porque el mercado estaba esperando a que la producción cayera. ¿Ya? Eso pasó antes del discurso. El mercado estaba atento a la producción. ¿Por qué? Porque los anteriores discursos, Powell decía que el empleo va bien y que el tipo de interés, perdón, y que el IPC va bien, pero no hablaban sobre la producción. Por eso es que el mercado descontó con el permiso de construcción. Ahora que el nuevo discurso de Powell dice que básicamente la inflación está en buen camino y la producción cayó, ¿qué te dice? Que el desempleo no quieren entrar en crisis de desempleo. Entonces, por eso ya vino descontado el tipo de interés en el oro y ahora la discusión es bajar a 0.25 o 0.50. Eso es básicamente lo que pasó y lo que está pasando. No, por supuesto, aún no se da la caída, no te olvides los mercados. Los mercados no es que, se bajó el tipo de interés y ese ratito reaccionan, no. Los mercados ya descuentan porque tienen la expectativa de bajar el tipo de interés, ¿ya? Como ya tenemos la expectativa de bajar el tipo de interés, entonces comenzamos a descontar. Así se mueven todos los mercados, ¿ya? Si no, imagínate, el mercado estaría quietito todo el tiempo. No, no sucede de esa forma, sino los mercados vienen descontando antes de la noticia.
Es más, cuando bajen el tipo de interés, les aseguro que el mercado va a hacer una reacción contraria a lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque ya vino descontado. ¿Pero a qué te refieres con ese descuento? Es decir, ¿se encarece para vender caro? ¿Así sería? No, el descuento se refiere a que los precios ya se valoraron. Por ejemplo, el oro ya subió, ¿ya? Entonces, lo que tenía que subir por tipos de interés ya subió. ¿Que podría subir más? Sí, pero tiene que confirmar la Reserva Federal si va a ejercer el 0,25%. Si va a hacer esa reducción, va a subir más el oro. Pero si hace esta reducción de acá, el oro va a descontar, se va a caer. El oro se cae sí o sí, ya porque no es una reducción agresiva. El interés sube para que los países generen más capital. Depende muchísimo. Generalmente el interés sube en algunos países para hacer eso. En otros países el interés sube para desmonetizar a los países, quitarles riquezas realmente. No para que generen más capitales, para quitarles capital. Ya, no olvides, un mundo de tipos de interés alto hacen que las empresas caigan. No puedes generar más capital con un interés elevado. Ya, de hecho, esa es la gran crisis, pues, que pasó con Tokio. ¿Qué pasó? Se está bajando el tipo de interés, entonces, ¿qué es lo que hacen de alguna forma? Liquida sus acciones americanas o tus posiciones americanas y les mandas a un país que de alguna forma están subiendo los tipos. Entonces, esa es la gran crisis del carry trade que vivimos casi hace un mes. Necesito un gráfico, mucha información. A ver, vamos a ver el oro, solo para que tengan una idea. A ver, gráfico del oro. Vamos a ver la gráfica. A ver, esto no es técnico, ¿no? Esto sería más económico, pero a ver. Este es el movimiento del oro en el largo plazo, ¿ya? Como pueden ver, tenemos un movimiento a la alza, totalmente a la alza. Desde que se hablaba que se va a bajar el tipo de interés, comenzó a subir con fuerza, ¿ya? El oro estaba en estos niveles, en ese momento, antes de que se descuente el movimiento del tipo de interés, 24.50, y se estaba estancando todo el tiempo. Ustedes recordarán, ¿no? Que el oro se estancó mucho tiempo en esos niveles. Comenzaron a tener datos que decían que de alguna forma esto va a aumentar su movimiento. ¿El oro qué hizo? Subió y rompió los 25.00. Ya, de hecho, déjenme ver, creo que, claro, con ustedes tomamos el trade en venta, ¿no es cierto? Llegó máximo hasta 25.30 y de 25.30 no pasó. ¿Por qué? Porque aquí hay una orden de liquidez, eso sería análisis técnico, pero aquí hay una ejecución que esto va a pasar cuando exista un movimiento de tipo de interés, pero al 0,5%. O sea, cuando el mercado tenga la asertividad de que va a llegar a una baja del 0,5%, va a romper los 25.30. Mientras tanto, no. Mientras tanto, el precio lo que va a hacer es juguetear entre 0,2530 y caer hasta 25.90, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya descontó este gran movimiento. Como ya descontó este gran movimiento, cuando venga el tipo de interés principalmente, ahí el precio pues reaccionará de forma contraria. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Por eso es que el oro ya descontó este gran movimiento. Ahora, los mercados no se mueven, no es que sale la noticia y recién suben, no. Los mercados, como ya tienen la expectativa de que va a bajar, ya te vienen comprando de alguna forma, ¿ya? Eso es lo que pasa. Si el subsidio sale positivo, se valora el dólar y cae el oro. Y si sale negativo, el oro cae y el dólar sube. Es al revés, Leo. Si sale negativo, no, bueno, si sale positivo, sí, 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 tienes razón. Sí, es tal como tú dices. Ajá. Es decir, si el día jueves sale negativo, bueno, sale positivo, es decir, se aumentan los subsidios, este de aquí se va al piso. El oro se va al piso y sale positivo. Y si sale negativo, probablemente llegue a 25.30. No creo que lo rompa tampoco. ¿Existe posibilidad que lo rompa? Sí, pero dependerá de cómo está hasta el día jueves. Por ejemplo, si el día jueves vemos que el precio del oro está en 25.10, 25.20, yo diría que sí lo rompería. Pero si vemos que el día jueves el precio del oro está en 24.90, no, no lo rompe. Máximo llegaría hasta 25.30 y de ahí no lo quebranta. No olvidemos que son subsidios por desempleo. No es la tasa de desempleo. Si fuera la tasa de desempleo, ahí sí estamos hablando de una noticia de otro nivel. Pero como estamos hablando apenas del subsidio, sí va a ser un dato importante, te va a generar grandes curvas, pero no te va a marcar tendencias para romperlas de alguna forma. ¿Sí? El movimiento de alguna forma va a ser un poco más técnico, pero con mechas que te pueden obviamente topar un stop loss. Bien.
Esto que acabamos de explicar en este momento va a regir el calendario económico de esta semana y de la próxima, hasta que Jeremy Powell hable de otra forma. Si habla de otra forma, tenemos que volver a estudiar el discurso y en función de eso tomar una decisión. ¿Ya? Ahora, vuelvo e insisto, esta tasa de subsidios yo no operaría, ¿sí? Yo no operaría el subsidio por desempleo. Porque en primera instancia tenemos más datos, como ustedes pueden ver, y en segunda instancia es el primer dato después del discurso. Generalmente, como es el primer dato después del discurso, hay que ver cómo los mercados reaccionan. Entonces, si los mercados reaccionan de una forma en la cual se puede generar un análisis técnico, sería lo ideal. Pero si vemos que generan y rompen puntos institucionales y después se quedan en el mismo precio, chuta, ahí sí tenemos que ver cómo interpretamos eso. Ya, entonces yo ese dato de aquí al menos no lo operaría, no tanto porque rompa tendencias, sino porque podría generar, digamos que muchas curvas que no estamos esperando que suceda. El jueves es inoperable. Sí, bueno, eso siempre decimos y luego les veo operando, ¿no? Bueno, 9 de la mañana, ventas pendientes de vivienda. Dato importante, ¿va a generar volatilidad? Sí, sí va a generar volatilidad, pero no va a romper tendencias. Entonces, solo la noticia de las 7:30, yo no operaría. Después, si vemos que el mercado coge tendencia, tomen la tendencia, verán, porque el día jueves va a ser muy tendencial después de la noticia que salga acá. Después de esa noticia, va a haber un montón de tendencia. Si es que estamos esperando lo que suceda. Si es que no, pues yo diría, más bien descansemos y operemos el día viernes. O el día jueves en la noche, que es el mercado asiático, también sería bueno. Después de esto, mercado asiático completamente tranquilo, discursos de segundo orden, como ustedes pueden ver, nada favorables, y datos del IPC o de la inflación en Japón. Cabe destacar que a pesar de tener el tipo de cambio en Japón enrangado, el presidente de la Banca Central de Japón salió un comunicado la semana pasada en que nos mencionó que tenemos que estar atentos a la inflación. Ya, ¿por qué tenemos que estar atentos a la inflación el día jueves? Bueno, no de forma general, sino que dijo que probablemente existan más aumentos del tipo de interés en Japón si la inflación no cede, ¿ya? Entonces, eso es un dato que hay que recapitular en el largo plazo porque podría llegar a pasar lo mismo que pasó hace un mes, ¿ok? ¿Cuánto tiempo esperar después de la noticia? ¿A cuál noticia te refieres? Porque hay noticias en las cuales no deberías esperar, simplemente no operar. Ahora, si quieres operar con las ventas de vivienda, pues antes de la noticia, unos 5 minutos, 10, estaría bastante bien, ¿sí? Siempre y cuando sepas hacia dónde va la tendencia. Bien, y por último, el día viernes también va a ser un día importante. Generalmente son los días viernes que dan mucha liquidez al mercado para que el mercado comience a generar cierta volatilidad para el siguiente mes, en este caso, que ya se vendría el mes de septiembre. Tenemos, como ustedes pueden observar, datos del IPC de Francia, y como les dije, cuando salen datos del IPC de Francia, Alemania y España, es porque ya muy pronto van a salir los datos de la zona europea. Bien. Y aquí nos sale a las 4 de la mañana los datos de la zona europea. Para las personas que siguen la zona euro, pues va a haber volatilidad en esos horarios, entonces mucha tranquilidad, ¿sí? Los datos más fuertes que van a estar en el mercado americano son los datos del PCE. ¿Ya? Que son datos inflacionarios. De alguna forma, la Reserva Federal dio confianza en que la inflación está llegando a la tendencia. La Reserva Federal ya nos ha dado esa pista. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros sepamos que a pesar de que la Reserva Federal dice una cosa, los datos también suelen ser clave. De modo que este dato es un dato inflacionario. Este dato inflacionario puede hacer, obviamente, que genere mucha volatilidad en el mercado. Yo operaría en pre-market, es decir, en una isla de inversión tipo 4 a 7:30, sin ningún problema, u operaría después de los datos del PCE. Después de los datos del PCE, francamente, tenemos datos muy débiles. Bueno, en Canadá tenemos el Producto Interno Bruto, que sí va a ser relevante, pero vamos a tener el PMI de Chicago. El PMI de Chicago no genera volatilidad, a pesar de ser un PMI, no genera volatilidad. Entonces, este dato no va a haber volatilidad acá. Y tenemos las expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan, que tampoco va a generar volatilidad, con el índice de confianza del consumidor. En otras palabras, después del dato del PCE, tranquilamente a las 8:30 que apertura el mercado americano, yo ingresaría y cerraría pues en la tendencia del día viernes. Esa sería una previsión, también se podría trabajar. Ahora dependerá mucho, ¿no? Si es que no calculas bien el punto de entrada, te puedes quedar
atrapado en la operación, algo que yo no recomendaría porque como pueden ver, bueno, ahora esta semana ha estado tranquilo, pero no olvidemos, hace un mes el mercado cada fin de semana o era guerra, o era el carry trade, o era el fenómeno de Bitcoin, o pasaba algo. Entonces yo al menos no me confiaría y dejar abiertas las operaciones. Puede haber problemas. ¿Por qué si aumenta el desempleo se reduce mucho el tipo de interés? ¿No sería mejor que bajen más para que las empresas accedan al crédito? Es que, a ver, es lo que les expliqué en un inicio, David. No sé si estuviste en un inicio cuando te puse el cuadrito de las tres variables. Es que la Reserva Federal no solo toma la decisión en bajar el desempleo, no, sino te toma bajo las tres variables. Las tres variables son empleo, producción, inflación, ¿ya? Entonces, si las tres variables se mueven como ellos quieren, bajan el tipo de interés, ¿ya? Entonces, no es que solo están tomando bajo el enfoque del desempleo, no. El desempleo es el último enfoque que les ha faltado. Ahora ellos ya tienen el tema de la producción, ok, tienen el tema de la inflación, ok, y ahorita lo único que quieren es maniobrar para que no exista una crisis de empleo, ¿listo? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ahora lo que nosotros estamos interpretando es bajo el empleo porque ellos se quieren centrar en el empleo, pero eso no quiere decir que no están centrándose en producción e inflación. Ya se centraron y los objetivos de inflación y producción se están cumpliendo. Por eso es que nos estamos centrando en el dato del empleo, ¿sí? Ya, depende de cuánto baja, si es 0, si 0,25 50, y también depende de eso, lo que dice Tati. Si es 0,25 se va a comportar de una forma, 0,50 de otra. Que no les impresione que digan, ah, miren, el mercado bajó el tipo de interés y subió el dólar. ¿Qué sentido tiene? Porque esos van a decir, toditos van a decir eso cuando bajen el tipo de interés. Es normal que pase eso porque los mercados ya descontaron su movimiento, ¿ya? Y también es normal que aunque bajen 0,25 el dólar se aprecie porque los inversionistas lo que estamos esperando es que bajen el tipo de interés, pero no de forma agresiva, ¿ya? Y bajar 0,25 es bajar, pero no ser agresivo. Me estoy haciendo entender. Entonces, como ya veo que el dólar no está cayendo de forma agresiva, me protejo en dólares, pues. ¿Ok? Ya, esa va a ser la percepción. Entonces, no se vayan a confundir más adelante, en especial en septiembre, que va a ser la gran decisión, en donde bajen de cualquier forma y vean que el dólar suba. Si el dólar suba, no se impresionen. Es porque el mercado ha descontado y también es porque los mercados de alguna forma están teniendo un favoritismo aún el dólar por no ser agresivos. Algo que puede cambiar si es que el tipo de interés aumenta más de 0,50, ¿no? Si es más de 0,50, los mercados ahí sí le van a hundir al dólar, pero como no tienen idea. Pero realmente dudo mucho que aumente más de 0,50 si en discursos pasados nunca se dieron otros valores. El 0,2550 en los estimados de las noticias, eso es discurso, Gina, lo que les dije en un inicio. ¿Se acuerdan que les había dicho que tienen que ver los discursos para que en función de los discursos podamos entender hacia dónde se dirigen? ¿Ya? Mira, si solo fuéramos economistas, por ejemplo, no nos importase si bajase a 0,25 o 0,50, no nos importase, porque al final están bajando, ¿ya? Como al final están bajando, el dólar debería caer, ¿no es cierto? Ya. Pero nosotros somos analistas. ¿Qué tenemos que ver? Que los mercados ya están descontando, que los fondos de inversión ya están manipulando los precios a la alza, que detrás de eso existe un fenómeno económico. Ya, todo eso tenemos que ver como analistas. Insisto, si fuéramos solo economistas, no importa si cae 0,25, 0,50, debe caer el dólar, sí o sí. Y es verdad, económicamente está bien, pero en el mundo del trading no es tan así. En el mundo del trading tienes que ver que existen otros participantes como fondos de inversión, como bancas que están haciendo ahorita que el oro, por ejemplo, suba como loco sin tener un fundamento claro. Ya, eso tenemos que fijarnos siempre. Entonces, no se ven tanto en noticias, sino eso lo ves en discursos económicos. Toda la expectativa del tipo de interés en Estados Unidos que hacen los instrumentos tengan mucha volatilidad no es manipulación directa del mercado. Obvio, el descuento es manipulación directa. Es una manipulación directa porque debería funcionar como Gus nos intuyó al momento de mencionarnos esto. Debería funcionar que cuando bajen el tipo de interés, ahí debería moverse el mercado. Así debería ser, pero no es así. ¿Por qué? Porque los mercados generan una expectativa o una especulación y esa especulación hace que se genere una manipulación. Es decir, que antes que baje el tipo de interés, yo ya estoy comprando. ¿Ya? Entonces, sí existe ese evento de manipulación y eso pasa en todos los mercados y ha pasado y pasará siempre.
Y pasará con todos, o sea, no solo es un evento económico de fondos de inversión, eso pasará con nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes, eh, digamos que ya va a subir al triple las vacaciones en Galápagos, al triple. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Antes de que suban al triple el precio de las vacaciones en Galápagos, van a comprar boletos, ¿ya? ¿Ya bajó las vacaciones? No, no han bajado, no han subido, perdón, pero ya están comprando. Ya, lo mismo pasa en todos los mercados, no solo en este mercado, sino en todos los mercados existen ese fenómeno de manipulación y eso es lo que nosotros llamamos como la especulación financiera realmente. No ha pasado, pero puede pasar, entonces me anticipo. ¿Qué quiere decir que el mercado descuente? Lo que expliqué con la gráfica hace un momento, que los mercados ya están generando movimientos a la alza o movimientos a la baja que deberían generar después de la noticia, no antes. Eso significa que un mercado descuente. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Como pueden ver, la semana recorta. Realmente todo se va a centrar en el día jueves y viernes. Los demás días, muy días técnicos realmente. Así que es momento de las preguntas finales, por favor. Con el ejemplo de las vacaciones me queda más claro. Ya, buenas, ya, al final, al final llegamos a un acuerdo, eso es bueno. En definitiva, independientemente del resultado de las noticias, se debe gestionar el riesgo ya que todo puede pasar en el mercado. En efecto, estimado Fabio, lo que tú dices es lo más certero. La gestión del riesgo es total en todo ese tipo de mercados. Vale. Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Mañana nos conectamos a las 8:30. Vamos a ver si encontramos un buen swing. Mantenemos la semana para no estar pendientes del día jueves. Y el día jueves solo vemos el mundo arder nuevamente. Y listo. Con eso estamos todos ok. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho. Chau.